Hay juegos que no se inventaron para divertirse, sino para ver hasta dónde puedes soportar el miedo. ¿Cuál de estas historias nunca te atreverías a probar? El juego del espejo negro. Para llevar a cabo este juego vas a necesitar lo siguiente: un lápiz labial rojo, una vela negra, un encendedor, un pañuelo empapado en agua bendita y, finalmente, un espejo. El espejo debe ser lo suficientemente grande como para que tu cuerpo completo pueda reflejarse en él. Si eres menor de edad y ya no conservas tu virginidad, el ritual no surtirá efecto, pues el ente que se invoca rechaza a quienes han perdido su castidad demasiado pronto. Ahora bien, ¿cómo se realiza el procedimiento? Lo primero es apagar todas las luces de la casa. Asegúrate de estar completamente solo. Si hay alguien más en el hogar, verifica que estén dormidos. No te inquietes por ellos, no correrán ningún peligro mientras permanezcan así. Enciende la vela y colócate frente al espejo. Luego apágala y vuelve a encenderla. Repite esta acción alrededor de 10 veces. Después, con el lápiz labial, escribe tu nombre en las esquinas superiores del espejo. En la esquina izquierda de forma normal y en la derecha al revés. Si todo se ha hecho correctamente, en las esquinas inferiores aparecerá la palabra Ansa, cuyo significado es reflejo. En ese punto, el juego da inicio. Poco a poco notarás que en el espejo se manifiesta la figura de una niña pequeña cubierta de sangre. Ella te hará una pregunta. ¿Qué quieres? Y tu respuesta debe ser: quiero jugar contigo. Ella contestará: está bien. La niña saldrá del espejo, pero no debe sobresaltarte ni mostrar miedo, porque lo interpretará como debilidad. Te propondrá jugar a las escondidas y tendrás que aceptar. Bajo ninguna circunstancia sueltes la vela ni permitas que se apague, ya que es tu única protección. Luego te ofrecerá un trato. Si tú ganas, te concederá un deseo, cualquiera que sea. Pero si ella resulta vencedora, ocupará su lugar dentro del espejo. La dinámica es así: primero te escondes tú. Cuando ella te encuentre, y lo hará, será su turno de esconderse. Si no logra hallarte, ganas automáticamente. Pero si te encuentra y después tú fallas en descubrir dónde se ocultó antes de que la vela se extinga, pierdes. Lo sabrás porque, al apagarse la vela, no habrá forma de encender ninguna luz en la casa. Eso significa que ya estás del otro lado del espejo, atrapado en una dimensión oscura donde nadie puede verte y de la cual no existe retorno. Podría parecer que la clave es encontrarla rápido, antes de que la vela se consuma, pero no es así. El juego solo puede ganarse haciendo trampa. Es imposible localizarla a tiempo, sin importar lo pequeña que sea tu vivienda. Por eso, en cuanto el juego comience, debes correr a esconderte, pero antes tienes que ir al espejo y borrar tu nombre, únicamente el que está escrito al revés. Después escóndete donde puedas. Cuando ella te encuentre, porque inevitablemente lo hará, saldrá a esconderse. En ese momento debes volver al espejo y borrar su nombre usando el pañuelo. Ella se enfurecerá al darse cuenta de que hiciste trampa, pero ya no tendrá importancia, porque habrás ganado. Solo podrás ver su rabia desde el otro lado del espejo. Por supuesto, no te concederá ningún deseo. Quienes realizan este ritual lo hacen únicamente por la experiencia de conocerla. Se aconseja quemar todos los objetos utilizados y romper el espejo, aunque se dice que eso no elimina las consecuencias. Tendrás que aceptar que, por haber hecho trampa, ella te observe cada noche. No la verás a menos que haya espejos en tu habitación, pero al acostarte sentirás su presencia. Dicen que uno termina acostumbrándose, aunque nunca deja de ser inquietante saber que, cada vez que te pongas frente a un espejo, puede que no sea tu reflejo el que aparezca, sino el de Ansa. No llegué al juego de la medianoche por curiosidad, ni por valentía, ni siquiera por esa estupidez adolescente de probar cosas prohibidas. Llegué por desgaste. Por acumulación. Por esa clase de cansancio que no se va durmiendo, porque justamente el problema era que ya no podía dormir. Vivir solo parecía una buena idea hasta que el silencio empezó a tener volumen, hasta que cada ruido nocturno adquirió intención. No era paranoia, era atención constante. Mi cuerpo se había acostumbrado a no bajar la guardia. El departamento tampoco ayudaba. Era viejo, de los que fueron divididos y remodelados sin cariño. Las paredes no eran del todo rectas, el pasillo parecía más largo de noche y la instalación eléctrica era caprichosa, a veces una lámpara parpadeaba sin motivo,
Otras veces un enchufe dejaba de funcionar durante horas y luego volvía, como si alguien hubiese decidido permitirlo otra vez. Nada grave. Nada sobrenatural. Justo eso era lo inquietante. Todo tenía una explicación posible, pero ninguna definitiva. El insomnio me llevó a foros. No de terror, no al principio. Foros de gente que no duerme, que trabaja de noche, que vive sola. Ahí fue donde alguien mencionó el juego. No como recomendación, sino como advertencia. Un comentario enterrado entre otros 20, escrito con una sobriedad que destacaba: si alguna vez piensas en el juego de la medianoche, no lo hagas para probar nada. Solo ocurre si lo tomas en serio. Ese comentario fue borrado horas después. El usuario también. Eso fue lo primero que me inquietó. Busqué más. No en Google directamente, sino en archivos, copias, hilos antiguos. Versiones en inglés, traducciones mal hechas, relatos contradictorios. La mayoría eran exagerados, claramente ficticios. Pero había un núcleo común que se repetía incluso en los textos más secos, los menos narrativos. Como si todos estuvieran describiendo el mismo procedimiento desde ángulos distintos. El juego de la medianoche no se presentaba como un ritual de invocación clásica. No prometía poder, ni respuestas, ni contacto con muertos. Se describía como una prueba de resistencia, una especie de castigo autoimpuesto. En los textos más antiguos se hablaba de él como una advertencia religiosa deformada con el tiempo, algo que originalmente se usaba para enseñar obediencia mediante el miedo. Con los años, esa intención se perdió, pero el método quedó. La lógica del juego era simple y por eso mismo aterradora: crear las condiciones para que una entidad, nunca claramente definida, entrara a tu espacio, y luego sobrevivir a su presencia sin enfrentarte directamente a ella. No se trataba de verla. De hecho, todos los relatos insistían en que verla era un error grave. El objetivo era aguantar hasta el amanecer sin romper las reglas, sin quedarte quieto, sin perder la atención. Eso último me obsesionó. No era un juego pasivo. No consistía en esperar. Consistía en no bajar la guardia durante horas, algo que yo ya hacía sin querer cada noche. Leí las reglas como si fueran un manual técnico. Comparé versiones, descarté las que añadían elementos teatrales. Me quedé con las coincidencias. Todas hablaban de una preparación previa que no tenía nada de místico: cerrar puertas y ventanas, apagar luces, asegurarse de estar solo. No por magia, sino por aislamiento. El ritual funcionaba, si es que funcionaba. Porque eliminaba estímulos externos y dejaba solo lo esencial: oscuridad, silencio, tiempo. La medianoche no era simbólica. Era precisa. No antes. No después. Se insistía mucho en eso, como si el margen de error fuera inexistente. El juego comenzaba exactamente cuando el día dejaba de serlo. Me llamó la atención lo poco ceremonioso que era el inicio. Nada de cánticos largos ni objetos raros. Todo estaba diseñado para parecer mundano. Demasiado. Uno de los puntos que más se repetía era la importancia de marcar un límite dentro de la casa. No un círculo mágico ni nada parecido, sino un espacio que funcionara como referencia, un punto seguro temporal. Algunos textos decían que no era realmente seguro, solo necesario. Una mentira útil. La idea de necesitar una mentira para continuar me pareció honesta. También se advertía algo crucial: el juego no debía realizarse por desafío ni por burla. No porque la entidad se ofendiera, sino porque la persona no resistiría mentalmente las horas siguientes. El miedo no entraba de golpe. Se filtraba. Desgastaba. Y si entrabas con la actitud equivocada, te quebrabas antes de que pasara algo verdaderamente grave. Durante semanas no hice nada. Solo leí. Me repetía que era absurdo. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, recordaba una frase que se repetía en casi todas las versiones, escrita siempre de forma ligeramente distinta pero con el mismo sentido. Durante el juego, no estás siendo observado. Estás siendo buscado. Eso cambió algo en mí. La noche que decidí hacerlo no fue especial. No había luna llena, no había tormenta. Fue una noche normal, lo cual la hacía perfecta según los relatos más sobrios. Preparé el departamento con cuidado, no con nerviosismo. Cerré todo. Apagué lo innecesario.
dejé solo lo mínimo para orientarme. Cada gesto tenía peso porque sabía que después cualquier cambio sería significativo. A medida que se acercaba la medianoche, el lugar empezó a sentirse distinto, aunque no había cambiado nada objetivamente. Los sonidos habituales parecían amortiguados, como si el aire los absorbiera antes de que llegaran a mí. Revisé el reloj varias veces, no por ansiedad, sino por una extraña necesidad de sincronizarme. Las instrucciones advertían que, una vez iniciado el juego, no debía apagarse completamente la conciencia. Dormirse era considerado una rendición. Quedarse inmóvil, un error. La entidad, si existía, no se manifestaba de inmediato. Primero evaluaba. Primero se adaptaba al espacio. A tu espacio. A las 11:50 ya no encendí más luces. Me movía despacio, memorizando cada mueble, cada esquina. No quería tropezar más tarde. Pensé en lo ridículo que debía verme, pero la sensación no era de vergüenza, sino de preparación. Como si algo en mí reconociera el patrón. Cuando el reloj marcó 11:58, me detuve en el centro del departamento. Respiré hondo. No sentía pánico. Sentía expectativa. Una expectativa pesada, densa, como antes de recibir una noticia que sabes que no será buena. Recordé todas las advertencias finales: no hablar en voz alta, no provocar, no correr sin motivo, no confiar en el silencio. El silencio era una herramienta, no una garantía. También recordé algo que me había parecido una exageración al principio, pero que ahora no podía quitarme de la cabeza. Muchos decían que el juego no empezaba cuando tú lo decidías, sino cuando la casa aceptaba participar. A las 11:59, el departamento estaba completamente a oscuras. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Cuando el reloj marcó las 12, supe, con una certeza que no puedo explicar, que ya no estaba simplemente despierto en mi casa. El juego había comenzado. La primera hora no pasó nada visible. Nada que pudiera describir como una aparición. Solo estaba yo, moviéndome por el departamento a oscuras, con los sentidos alertas y cada ruido amplificado hasta que me parecía casi físico. La casa sonaba distinta. Cada crujido de piso, cada quejido de la cañería, cada golpe que creía venir del exterior se transformaba en posibilidad. Podía jurar que escuchaba pasos suaves detrás de mí, pero cuando giraba, el pasillo estaba vacío. Nada más que sombras que parecían alargarse cuando las miraba. Recuerdo que la lógica me gritaba que eran imaginaciones mías, producto de la tensión y la falta de sueño. Pero la sensación era tan vívida que no podía descartarla completamente. Me movía, tocaba las paredes para recordarme dónde estaba. La regla más importante era no quedarse quieto demasiado tiempo. Cada relato insistía: si te detienes, ellos te encuentran más rápido, o peor, aprovechan tu vulnerabilidad. Yo obedecía casi mecánicamente, recorriendo los pocos metros que tenía el departamento, pasando de la cocina al baño, de la sala al dormitorio, como un reloj que repite ciclos infinitos. Hacia la segunda hora, los ruidos empezaron a cambiar. Ya no eran solo golpes de cañerías o crujidos de madera. Parecía que algo manipulaba el espacio. Escuché el roce de pies sobre el piso de madera, pasos que no coincidían con mi movimiento ni con la estructura de la casa. Uno de los momentos más perturbadores fue cuando el sonido de pasos se detuvo exactamente detrás de mí. No era un sonido distante, era inmediato, justo a mi espalda. Giré en un instante, y no había nada. Pero entonces, un golpe seco, metálico, sonó en la cocina. Como si alguien hubiese dejado caer un utensilio grande. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo y recordé la regla: no mirar directamente ni confrontar. Me obligué a ignorarlo, a seguir moviéndome, pero cada paso que daba sentía que estaba siendo seguido. Era imposible determinar de dónde venían los ruidos, y eso hacía que la ansiedad aumentara. Cada esquina, cada sombra, era una posible amenaza. La entidad, o lo que fuera, jugaba conmigo, invisible, pero presente. No había luces. No podía usar nada brillante. Una linterna estaba prohibida según las versiones más antiguas que había leído. Todo debía ser natural, mínimamente iluminado por la luna si era posible. Solo movimientos, pasos y vigilancia. La tensión crecía porque el tiempo no pasaba linealmente, me parecía que cada minuto duraba horas.
Escuchaba golpes más frecuentes, susurros apenas audibles que parecían salir de la pared misma. Y aunque intentaba racionalizarlo, todo lo que sentía apuntaba a una inteligencia detrás del sonido. Una entidad consciente, midiendo mis reacciones, adaptándose a mis movimientos. A la tercera hora, lo que había comenzado como crujidos y golpes aislados se convirtió en interacciones más directas. Escuché un golpe en la puerta del dormitorio y, segundos después, un roce sutil como si algo hubiese pasado rozándome por detrás. No estaba equivocado, algo estaba moviéndose dentro del departamento. Mi mente buscaba explicaciones racionales, corrientes de aire, vibraciones, animales pequeños. Nada encajaba. Todo era demasiado coordinado, demasiado localizado, demasiado intimidante para ser casualidad. Recordé los relatos más oscuros. Algunos jugadores habían reportado sentir que su ropa era jalada, que las paredes parecían palpitar, que sus sombras se distorsionaban de formas imposibles. Yo no había llegado a eso todavía, pero podía sentir como mi espacio, el que conocía de memoria, comenzaba a sentirse extranjero. Cada rincón estaba vivo, y yo era un intruso. Intenté concentrarme en la respiración, en mantener la calma, porque todos los textos insistían, el pánico es más peligroso que la entidad. Pero era imposible. El miedo estaba arraigado, profundo, entrando hasta los huesos. Hacia la cuarta hora, la presión se volvió física. No era un peso literal, pero lo sentía en el pecho y la espalda, como si alguien invisible empujara para mantenerme bajo control. Comencé a oír murmullos coherentes, palabras apenas inteligibles. No había voces reconocibles, solo un patrón constante de sonido que parecía acercarse y alejarse, jugando con mi percepción. Cada vez que intentaba localizarlo, desaparecía. Cada vez que giraba para observar un espacio, el sonido cambiaba de dirección. Estaba jugando con algo que conocía mis movimientos, que aprendía más rápido que yo. Recuerdo un momento específico, entré a la cocina para distraerme, intentar ocupar la mente con algo mundano. El golpe metálico de antes sonó otra vez, pero esta vez seguido de un chasquido detrás de mí. Me giré, y por un instante pensé que había visto una sombra más densa que la oscuridad del pasillo. No había forma de distinguirla, pero mi instinto gritó que no debía mirar demasiado tiempo. Giré hacia la sala, intentando concentrarme en caminar de manera regular, como los textos indicaban, y fue entonces que escuché lo que describiré como el sonido más aterrador, un susurro que pronunció mi nombre. No era humano. La voz tenía un timbre quebrado, como si fuera una amalgama de varios tonos, ninguno completo. Dijo mi nombre con claridad absoluta. Mi corazón se detuvo, y sentí un impulso inmediato de correr o gritar. Pero la instrucción más importante resonó en mi mente. No confrontar, no huir de manera irracional, mantener el movimiento controlado. Así que respiré profundo, y continué moviéndome, como si ignorar el hecho de que me había llamado fuera suficiente para no aumentar el peligro. En la quinta hora, el juego se volvió casi insoportable. La presencia ya no solo jugaba con ruidos, sino que manipulaba sensaciones. Las paredes parecían respirar, el piso vibraba ligeramente bajo mis pies, y un frío constante recorría cada extremidad. Intenté mantener la concentración, contaba los pasos de manera mental, medía cada metro recorrido, como si un error físico pudiera desencadenar algo peor. Mi mente intentaba racionalizar cada efecto, corrientes de aire, sonido de la ciudad que llegaba amortiguado. Nada encajaba. Todo indicaba que no estaba solo. Fue hacia este punto que me di cuenta de un fenómeno inquietante. Podía escuchar mis propios pasos reflejados, como si alguien más los estuviera reproduciendo un segundo después, exactos, sincronizados, pero siempre un paso detrás. Cada movimiento que hacía parecía anticipado y copiado. La ansiedad alcanzó un pico que no había sentido nunca antes, no era miedo a morir, sino a ser observado, comprendido y manipulado. La entidad no atacaba físicamente, pero me había colocado en una red psicológica de la que no podía escapar. La sexta hora fue la más intensa. Ya no había apenas intervalos sin estímulos. Cada vez que giraba, escuchaba algo más, susurros que imitaban mi respiración, golpes que marcaban mis pasos, un roce en la espalda cuando pasaba por ciertos puntos. No veía nada. Nada físico. Todo era sensación y sonido. Y sin embargo, era más real que cualquier cosa que hubiese experimentado.
Comencé a notar cómo el espacio se deformaba visualmente cuando parpadeaba, sombras que no deberían existir, esquinas que parecían estirarse, pasillos que parecían más largos. La percepción se convirtió en un enemigo. Hacia la 7ª hora, la entidad comenzó a interactuar con objetos. No directamente agresiva, pero sí suficiente para que supiera que no estaba solo. Un vaso en la cocina se movió 1 centímetro, una silla que había dejado alineada apareció girada, un cuaderno sobre la mesa que no estaba abierto se abrió de golpe, mostrando hojas en blanco, pero con la sensación de que algo invisible lo había manipulado. El miedo no venía de la visión, sino del entendimiento de que cada objeto en la habitación podía ser un instrumento de observación. Cada relato que había leído cobraba vida, pero no con exageraciones fantásticas. Era el tipo de terror que se siente cuando tu entorno conocido empieza a comportarse como si tuviera voluntad propia. Y yo estaba atrapado en el epicentro de ese experimento, cumpliendo reglas de manera obsesiva, sabiendo que romperlas, aunque fuera por accidente, podría prolongar la experiencia o empeorarla. Mi respiración se volvió entrecortada, mis movimientos mecánicos. Me hablaba a mí mismo, intentaba racionalizar cada sensación, pero la ansiedad crecía como un líquido oscuro, lento, que llenaba cada espacio. El amanecer se acercaba. No podía estar seguro, porque el tiempo no transcurría linealmente en ese estado de hiperalerta. Pero cada indicio, la luz que comenzaba a filtrarse por la ventana, los cambios en el aire, me decía que quedaba poco. Y entonces, en un momento que no puedo describir con palabras, sentí un alivio simultáneo y una punzada de pérdida, la entidad ya no estaba tan activa. Los pasos detrás de mí desaparecieron, los susurros se desvanecieron. No desaparecieron del todo, pero el ritmo de manipulación se dio. Como si la prueba hubiera terminado, pero no del todo. Cuando finalmente salió el sol y pude encender la luz de manera segura, el departamento parecía exactamente igual que la noche anterior. Cada mueble, cada pared, cada utensilio estaba en el lugar correcto. Nada físico había cambiado. Todo indicaba que el juego había terminado sin consecuencias tangibles. Pero yo sabía que la experiencia había dejado marcas indelebles. No en mi cuerpo, sino en la percepción, en la forma en que el mundo podía dejar de ser predecible en cualquier instante. Me senté en el sofá, exhausto, con las piernas temblando y el corazón todavía acelerado. No sentí alegría por haber sobrevivido, sino una especie de respeto temeroso por aquello que había existido en la casa conmigo. No sé si era sobrenatural, producto de la mente, o simplemente el resultado de un aislamiento extremo y mi propio cansancio mental. Pero lo sé. Algo estaba allí, y yo lo había dejado irse con las reglas intactas. Todavía hoy, cuando me muevo por la casa de noche, sigo escuchando sombras que no deberían existir. No son ataques, ni movimientos violentos, solo recordatorios. Recordatorios de que, aunque la medianoche haya pasado, el juego sigue siendo posible. Y que, si lo hago otra vez, no será lo mismo. Porque ya sé lo que se siente cuando alguien invisible comienza a conocerte, y tú eres la presa que debe moverse sin descanso. Todo empezó una noche normal, de esas en las que el sueño se niega a llegar y cada sonido se amplifica. Estaba acostado en la cama, mirando el techo, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla iluminó la habitación, mostrando un número desconocido. No era la primera vez que recibía una llamada de un número no identificado. Últimamente, había estado pasando con más frecuencia. Pero esa noche, algo al respecto se sentía diferente. Deslicé mi dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. Silencio. No estática, no respiración al otro lado. Solo silencio absoluto, tan profundo que instintivamente contuve la respiración, como si intentara escuchar algo más allá del sonido mismo. Hola, murmuré, pero no hubo respuesta. Colgué después de unos segundos y suspiré. Tenía que ser una broma, un error, algún telemarketer fracasando en su trabajo. Pero tan pronto como volví a dejar el teléfono, vibró de nuevo. Mismo número. Mismo silencio. Algo se apretó en mi pecho. Respondí de nuevo, esta vez más ansioso. ¿Quién es? Nada. Esta vez, no colgué de inmediato. Me quedé en la línea, con el teléfono pegado a la oreja, esperando, escuchando. Y entonces, lo noté. No era un silencio normal. Era como si no hubiera nada al otro lado.
Como un vacío insondable, una ausencia total de sonido. Ni siquiera el zumbido más leve de una línea abierta. Era el tipo de silencio que te pone la piel de gallina. Corté la llamada abruptamente. Me senté en la cama, con el teléfono aún en la mano. Y entonces, vibró de nuevo. Pero esta vez, no era un número desconocido. Era mi propio número. Mi cuerpo se congeló. ¿Cómo era posible? Miré la pantalla, esperando que fuera un error, una ilusión óptica causada por la tenue luz del pasillo. Pero ahí estaba. Mi número, con mi propia foto de contacto. Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió mientras deslizaba para responder. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me llevaba el teléfono a la oreja. Silencio. De nuevo. Pero entonces, después de unos segundos agonizantes, algo llegó. Un susurro. Apenas perceptible, como si alguien intentara hablar sin hacer un sonido real. Me esforcé por escuchar, con la garganta seca, tratando de descifrarlo. Sonaba como palabras, pero no podía entenderlas. ¿Quién eres? Mi voz era apenas un susurro. El susurro se detuvo. Entonces, con una claridad escalofriante, una voz idéntica a la mía respondió. Estoy afuera. Me congelé. Todo mi cuerpo estalló en carne de gallina. Lentamente, con el corazón latiendo en mi garganta, giré la cabeza hacia la ventana. Detrás de la cortina, apenas visible bajo la luz de la calle, había una silueta. Mi silueta. Hace un tiempo me encontré con un hilo viejo en un foro llamado Net Nostalgia, dentro de la sección de televisión local. El tema lo había iniciado un usuario llamado Esquisel033, que preguntaba si alguien recordaba un programa infantil llamado Candle Cove. Contaba que tenía unos 6 o 7 años cuando lo veía, y que nunca había encontrado referencias sobre él. Según decía, lo transmitían en una estación local alrededor de 1971-1972, cuando vivía en Iroton. No recordaba el canal exacto, pero sí que lo pasaban a las 4 de la tarde. Otro usuario, MikePainter65, respondió diciendo que el nombre le sonaba. Él había crecido cerca de Ashland y tenía 9 años en el 72. Recordaba que Candle Cove era un programa de piratas y mencionaba una marioneta pirata que aparecía en la entrada de una cueva hablando con una niña. Esquisel033 contestó emocionado, diciendo que sí, que ese era el programa, que no estaba loco. Recordaba al pirata Percy, que le daba miedo porque parecía hecho con partes de otros muñecos, como si fuera de muy bajo presupuesto. Su cabeza era la de una muñeca de porcelana antigua que no combinaba con el cuerpo. Aún así, seguía sin recordar el canal, aunque estaba seguro de que no era WTSF. Tiempo después, otro usuario, Jaren2005, revivió el tema diciendo que sabía exactamente de qué programa hablaban. Según él, Candle Cove había salido solo un par de meses en 1971, no en 1972. Tenía 12 años cuando lo vio algunas veces con su hermano y aseguraba que lo transmitían por el canal 58, justo después de las noticias. Empezó a describir lo que recordaba, el lugar era Candle Cove y trataba de una niña que imaginaba ser amiga de piratas. El barco se llamaba Laughingstock, el pirata era Percy y era un pirata bastante cobarde. Había música constante durante el programa. No recordaba bien el nombre de la niña, pero creía que era Janice. Esquisel033 volvió a responder, agradeciendo a Jaren porque al mencionar el barco y el canal 58 le habían regresado muchos recuerdos. Describió la proa del Laughingstock, que tenía una cara sonriente con la mandíbula inferior sumergida. También recordaba lo extraño que era cuando cambiaban del modelo rígido de plástico o madera a la versión de marioneta para que la cara pudiera moverse y hablar. En ese punto, Mike-Painter65 intervino otra vez, riéndose, y preguntó si Esquisel recordaba la frase "tienes que ir adentro". Esquisel respondió que sí, que solo leerlo le había dado escalofríos. Esa frase la decía siempre el barco cuando Percy debía entrar a algún lugar oscuro o tétrico, como una cueva o un cuarto donde hubiera un tesoro. La cámara hacía acercamientos lentos a la cara de Laughingstock mientras repetía la frase con sus ojos viscosos y la mandíbula floja. Era una imagen altiva y perturbadora. Esquisel preguntó si alguien recordaba al villano, una marioneta cuya cara era básicamente un bigote en forma de manubrio sobre un montón de dientes delgados.
Kevin Hart respondió diciendo que él, de niño, creía que el villano era el propio pirata Percy, porque el programa le parecía combustible puro para pesadillas. Jaren aclaró que la marioneta del bigote no era el villano, sino un compinche llamado Horacio Horrible. Tenía un monóculo colocado sobre el bigote, lo que hacía pensar que solo tenía un ojo. El verdadero villano era otra marioneta, el Robapieles. Jaren no podía creer que los dejaran ver algo así de niños. Kevin reaccionó horrorizado al recordar al Robapieles. Decía que no podía mirar la pantalla cuando aparecía. Era un esqueleto sucio, con un sombrero alto café y una capa, y unos ojos de vidrio demasiado grandes para su cráneo. Aparecía de la nada, colgando de sus hilos. Esquizel preguntó si no se suponía que el sombrero y la capa estaban cosidos con piel de niños. Mac respondió que sí, que creía que esa era la idea. Recordaba que la boca del Robapieles no se abría ni cerraba, sino que la mandíbula se movía de lado a lado. En un episodio, la niña le preguntaba por qué su boca se movía así, y él, sin mirarla a ella sino mirando directamente a la cámara, respondía, para tomar tu piel. Esquizel dijo sentirse aliviado de que otros recordaran ese programa tan horrible. Contó que tenía un recuerdo recurrente, como una pesadilla, donde después de la canción inicial el programa aparecía desde una pantalla negra y todos los personajes estaban allí, pero la cámara hacía cortes rápidos a sus caras mientras todos gritaban. Las marionetas se movían de forma extraña, y solo se escuchaban gritos. La niña lloraba y se quejaba como si llevara horas soportando aquello. Esquizel decía que se despertaba muchas veces por esa pesadilla y que incluso llegó a mojar la cama por el miedo. Kevin respondió que no creía que fuera un sueño, que él también recordaba haber visto ese episodio. Esquizel insistió en que no podía ser, porque no había historia ni nada, solo ella de pie llorando y gritando durante todo el programa. Kevin dijo que quizá estaba inventando recuerdos por lo que Esquizel había dicho, pero juraba que recordaba exactamente eso, todos gritando. Jaren intervino diciendo que también recordaba a la niña Janice temblando y al Robapieles gritando entre sus dientes delgados, moviendo la mandíbula tan violentamente que parecía que iba a desprenderse de los hilos metálicos que la sostenían. Contó que apagó la televisión y que esa fue la última vez que vio el programa. Corrió a contárselo a su hermano, y ninguno de los dos tuvo valor para encender la tele de nuevo. Finalmente, MacPainter65 escribió que había visitado a su madre en el asilo y le preguntó si recordaba que él veía Candle Cove cuando era niño, a principios de los 70. Su madre se sorprendió de que él recordara eso, y cuando le preguntó por qué, ella le dijo, porque siempre me pareció rarísimo que me dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá, y luego pusieras la tele en un canal sin señal y te quedaras viendo pura estática durante 30 minutos. Tenías una imaginación enorme con tu programita de piratas, hijo. Voy a contar esto de principio a fin, sin cortes y sin adornos, porque si alguien encuentra esta historia algún día, necesito que entienda exactamente cómo ocurrió todo. Me llamo Martín Salgado y trabajo como técnico en sistemas desde hace más de una década. He visto de todo, servidores obsoletos, redes mal configuradas, equipos que nadie sabía para qué servían pero que seguían encendidos porque apagar algo desconocido siempre da miedo. Aún así, nada me preparó para lo que encontré aquella noche en el sótano del edificio. Todo comenzó un viernes, cerca de las 11 de la noche. Yo estaba a punto de irme cuando mi supervisor me llamó para decirme que la auditoría de red había detectado tráfico saliente desde un nodo que no figuraba en ningún registro. No había servidores activos asignados a esa zona del edificio, así que me pidió que bajara a revisar el sótano antes de cerrar. El sótano siempre había sido un lugar incómodo, pero esa noche se sentía distinto. El aire estaba más frío de lo normal y había un olor rancio, como a polvo acumulado durante años. Al fondo del pasillo encontré una puerta metálica entreabierta que no recordaba haber visto antes. No aparecía en los planos actuales del edificio, y aún así, detrás de ella había una sala perfectamente funcional. En el centro del cuarto había un servidor encendido. No tenía etiquetas, número de inventario ni logotipos visibles. Solo un gabinete negro, viejo, con luces parpadeando de forma irregular, como si siguiera un ritmo propio. El zumbido que emitía no era el típico sonido constante de los equipos, sino algo más grave y pulsante, casi orgánico. Conecté mi portátil directamente al servidor. El sistema operativo no se parecía a ninguno que conociera. La interfaz era extremadamente simple, fondo negro,
texto blanco y un solo directorio visible llamado archivos. Dentro había cientos de carpetas numeradas de forma secuencial. Abrí la primera sin pensarlo demasiado. El archivo era un video. En la grabación aparecía una mujer sentada en una cocina mal iluminada. Estaba llorando, visiblemente aterrada, y miraba constantemente hacia atrás, como si algo se moviera fuera del encuadre. Con la voz quebrada, dijo que si alguien veía el video, por favor avisara a su madre que lo había intentado. La grabación terminó de forma abrupta. Pensé que sería un caso aislado, quizá algún tipo de archivo de prueba olvidado, pero al abrir la segunda carpeta vi a un hombre grabándose en un estacionamiento subterráneo. Decía que llevaba horas caminando y que las salidas cambiaban de lugar cuando dejaba de mirarlas. La grabación terminó cuando algo golpeó la cámara con violencia. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Aún así, seguí revisando. Los videos se repetían con distintas personas, distintos lugares, pero siempre el mismo patrón. Miedo, confusión y una desaparición implícita. Algunos rostros me resultaban familiares, así que ejecuté una búsqueda rápida con reconocimiento facial. Los resultados coincidían con personas reportadas como desaparecidas en los últimos años. Mientras procesaba esa información, el servidor cambió de sonido. El zumbido se volvió más lento, más profundo. En la pantalla apareció una carpeta nueva que no estaba antes. El número era 213. La abrí con las manos temblando. El video mostraba mi oficina. No una oficina parecida, sino la mía exactamente. Mi escritorio, mi silla, incluso la planta seca que tenía en la esquina. La cámara estaba colocada en un ángulo imposible, cerca del techo. Durante varios segundos la habitación estaba vacía, hasta que la puerta se abrió y entré yo mismo, haciendo exactamente lo que había hecho una hora antes. En la grabación, mi doble se sentó, revisó su teléfono y luego levantó la cabeza lentamente para mirar directamente a la cámara. Dijo que si yo estaba viendo eso, ya era demasiado tarde. Sentí que me faltaba el aire. El video continuó. Mi doble salió de la oficina y la cámara quedó fija. Pasaron unos minutos interminables hasta que algo entró en la habitación. No era humano. Tenía una forma imprecisa, como una sombra mal definida, y se movía de manera antinatural. No tenía rostro, pero se inclinó hacia la cámara como si supiera que estaba siendo observada. La grabación cambió de golpe y ahora mostraba el sótano. Me vi a mí mismo sentado frente al servidor, completamente inmóvil. En ese instante, el video terminó y el sistema creó una nueva carpeta, la 214. Debajo apareció mi nombre. Intenté desconectar el cable de red, pero no respondió. Traté de apagar el servidor y las luces parpadearon sin detenerse. En la pantalla apareció un mensaje claro y definitivo: grabación en curso. Entonces escuché pasos detrás de mí. Eran lentos, irregulares, como si algo estuviera aprendiendo a caminar. La linterna de mi celular se apagó y la puerta del sótano se cerró de golpe. Fue en ese momento cuando lo entendí. El servidor no almacenaba grabaciones del pasado. Creaba registros del futuro. Archivaba personas. Si alguien encuentra este relato, no intenten buscar ese servidor. Y si por alguna razón lo encuentran, hagan lo que yo no hice. No abran el archivo con su nombre. Voy a contar esta historia como se cuenta en los rincones más oscuros de Internet, donde nadie edulcora los hechos y donde el miedo no viene de insinuaciones suaves, sino de imágenes que se te quedan grabadas en la cabeza. Todo comenzó con un video subido a YouTube sin título real, sin descripción y sin contexto alguno. Solo 4 números, 1444. No había miniatura llamativa ni música inquietante. Era un archivo aparentemente común, perdido entre millones de videos. Precisamente por eso la gente hizo clic. El video empezaba de forma inquietantemente simple. Un hombre joven estaba sentado frente a la cámara, en lo que parecía una habitación normal. Paredes claras, una silla, una mesa detrás. No hablaba. No se movía. Durante varios segundos, tal vez un minuto entero, solo miraba al frente, como si supiera que alguien estaba observándolo desde el otro lado de la pantalla. Entonces se notaba el arma. Un rifle apoyado contra su cuerpo, sostenido con ambas manos. No era un detalle oculto ni simbólico. Estaba ahí, visible, real.
El silencio se volvía insoportable. No había cortes ni edición. No había música que preparara al espectador para lo que venía. Sin decir una sola palabra, el hombre levantaba el arma lentamente. No había gritos, no había lágrimas, no había dramatismo cinematográfico. Solo una decisión fría, directa. El acto ocurría frente a la cámara, sin censura, sin aviso, y el video terminaba poco después, dejando la imagen fija durante unos segundos eternos. Quienes lo vieron aseguran que no estaban preparados. Algunos cerraron el video de inmediato, otros quedaron paralizados. Lo verdaderamente perturbador era la sensación de haber presenciado algo que no debía estar ahí, algo íntimo, definitivo y real. El impacto fue inmediato. El video empezó a ser reportado, pero también descargado y compartido. En cuestión de horas, el nombre Video 1444 comenzó a circular en foros, grupos privados y redes sociales. YouTube lo eliminó, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ahí fue cuando nació el creepypasta. Comenzaron los rumores. Se decía que el video había sido transmitido en vivo originalmente. Que el título numérico había sido elegido para engañar a los filtros automáticos. Que el hombre sabía que su video sería borrado, pero que eso formaba parte del plan. Luego aparecieron las historias más oscuras. Usuarios afirmaban no poder dormir después de verlo. Otros decían que al cerrar los ojos volvían a ver la escena una y otra vez. Algunos aseguraban escuchar ruidos extraños en sus casas esa misma noche. Y, como siempre ocurre, surgió la cadena: si viste el 1444 y no comentas la fecha, algo te pasará. Ridículo para algunos. Inquietante para otros. También surgió un nombre, una supuesta identidad del hombre del video, ligada a foros extranjeros y a un posible suicidio real. Pero nunca hubo confirmación oficial. Ningún comunicado claro. Ninguna explicación definitiva. Solo silencio. Con el paso del tiempo, encontrar el video original se volvió casi imposible. Lo que quedó fueron copias incompletas, capturas borrosas y relatos cada vez más distorsionados. Algunos aseguran que el video fue completamente eliminado de Internet. Otros juran que aún existe, oculto en servidores privados, reapareciendo de vez en cuando bajo otro nombre, otro número. Hoy, el video 1444 es una leyenda de terror digital. No por una maldición sobrenatural comprobada, sino porque representa algo mucho más inquietante: la facilidad con la que una tragedia real puede convertirse en contenido, en mito, en historia de horror que se comparte como si fuera ficción. Porque el verdadero miedo del 1444 no es el arma ni el acto final. Es saber que fue real. Y que alguien, en algún momento, decidió que el mundo entero debía verlo.